Vale. Listo, bueno, David, muchas gracias. Este ejercicio, bueno, es el primero que hacemos nosotros, el primero que hago yo. Yo siempre he visto como los conversatorios ahí como estudiante, pero me parece muy interesante esta opción de una conversación un poco más íntima, digamos, como entre menos personas. En el equipo que estamos trabajando, la Universidad Nacional, bueno, hemos ojeado, digamos, algunas tesis de egresados, hemos visto como algún material en general, pero como digamos que estamos esperando un poco documento maestro y ya sabemos que no hay documento maestro, sino que estamos teniendo estas conversaciones, hemos diseñado como, primero planteamos unas preguntas para estudiantes, otras para profesores y otras para egresados. Entonces, digamos que aquí como están los tres eh, perfiles. Entonces, bueno, pero vamos a empezar, digamos, la primera pregunta y que nos interesa saber es como de tu trayectoria y tu llegada a los estudios culturales. Listo. Les ofrezco disculpas si hay sonido de fondo harto, pero es que se me rompió un tubo acá, entonces mientras yo estoy en esta gente que está trabajando. Eh, pero bueno, la cosa es, yo estudio en pregrado sociología y en esa búsqueda de un tema de trabajo en el pregrado, en ese momento estaba en auge un programa en su versión original, ahorita hay un remake, que fue Francisco el Matemático. Y fue un boom porque, digamos, era un fenómeno inédito en ese momento en la medida en que originalmente ese programa fue resultado como de una iniciativa llamada Caja de Herramientas por parte de la Secretaría de Educación Distrital en ese momento, que tuvo un piloto como propuesta hacer este programa con un par de capítulos que debía ser parte de una caja de herramientas para profesores y profesoras del distrito. En fin, eso funcionó tan bien que pues después RCN coge la idea. Todo esto es historia porque a mí en ese momento, junto a un compañero, nos llama mucho la atención y queremos pues entrar a mirar qué está pasando ahí, pero como cambiando el foco, ¿no? No mirar los contenidos, no mirar el programa, sino mirar qué hace la gente con este programa. Es decir, se supone que este era un programa dirigido a estudiantes de colegios públicos de barrios populares de Bogotá, entonces vamos a hablar con estudiantes de colegios públicos de barrios populares a ver cómo es que están viendo el programa. Y en ese momento en Sociología en la Nacional realmente no había con quién trabajar eso. Nos tocó ir a buscar en cine a un profesor que nos dirigiera, porque pues en Sociología no había quien, eso tampoco alcanzaba a estar, digamos, en la sombrilla de Sociología de la Cultura, y yo ahí ya quedé como, entonces, ¿dónde va a trabajar uno de estos temas si no es acá? Pues no puede depender, digamos, como de la voluntad o de la buena onda de un profesor o los intereses coyunturales de un profesor. Bueno, nosotros terminamos haciendo esa tesis, fue muy bien evaluada, publicada ahí en varias formas, y luego, pues ya como con la intención de seguir con la carrera académica, uno de los jurados en ese momento era el profesor hoy retirado de Sociología de la Nacional, Jaime Eduardo Jaramillo, que pues, fue una de las figuras importantes de la formación y fundación también de la maestría en estudios culturales ahí en la Nacional. Él me dice, esa maestría está por abrirse, si usted pues, quiere seguir con esta línea de trabajo, ese sería un espacio natural para poderlo seguir. Y eso es lo que a mí me lleva a los estudios culturales con, pues, con preguntas de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son? ¿Cuál es una tradición en esto? Si es que la hay, tanto del orden conceptual como de orden metodológico. Y pues ahí ya me enruto definitivamente en el trabajo en los estudios culturales. Y en esa, como en ese proceso, digamos que encuentros o desencuentros desde lo académico, pero también desde lo profesional o desde lo personal, ya en la maestría, digamos, teniendo en cuenta como la formación sociológica, pero también que estaban como empezando pues la maestría, ¿no? Como es un campo nuevo un poco. Eh, ¿Qué pasa ahí? Como encuentros y desencuentros. Eh, Encuentros hubo un montón, sobre todo de muchos outsiders de campos disciplinarios muy diferentes.
que vinimos a encontrarnos y a perdernos un poco ahí, pero a encontrarnos entre sí, como ustedes son los que no caben allá, ¿no? En antropología, o los que en cine tienen unas búsquedas más de orden teórico, sociológico. Entonces era interesante porque compartíamos esa posición de outsiders en los campos disciplinares por diferentes razones, o porque uno no era demasiado teórico en las ciencias sociales, o porque lo que le interesaba era la cultura, o bien porque ellos eran demasiado teóricos en las artes, entonces por eso tenían que venir hacia acá, y eso hizo que fuera unas primeras cortes de verdad muy, muy interesantes, con pues unas búsquedas incluso a nivel narrativo, discursivo y estético de cómo escribir. Sí, eso fue chévere. Desencuentros también hartos, sobre todo porque, no sé, tal vez un poco en la línea de lo que decía Diana al inicio, al ser el primer programa de esa naturaleza, tal vez por la búsqueda de un afán de ser legitimados académica e institucionalmente. Entonces necesitamos poner las banderitas de qué son los estudios culturales, necesitamos inventarnos una tradición rápidamente, además, para no ser mirados como por encima del hombro por parte de los posgrados disciplinares, ¿no? Maestrías en sociología, en antropología, en historia, etcétera. Entonces siento que eso se convirtió como en un leitmotiv y en un asunto medio autorreferencial de todas las discusiones, en todas las, ¿qué son los estudios culturales? ¿Por qué este tema es estudios culturales o este tema no lo es? Yo siento que con el pasar de las cortes y del tiempo, esto se ha superado un poco y ha cambiado el sentido de la pregunta, ¿no? Es si esto es o no estudios culturales, o esa ya no es la perspectiva pues que más interesa, pero en ese momento sí, y en eso se nos llevó un montón de tiempo, pues como tanto a nivel de profesores, profesoras, como también entre los estudiantes, escribiendo tesis un poco en un plano defensivo, ¿no? Eh, Muchas veces las intros de los trabajos de grado era ¿por qué los estudios culturales sí? Sí se puede hacer la pregunta por el poder, por qué aquí sí cabe el cuerpo, por qué sí cabe el género, por qué lo que aquí se puede hacer no es exactamente lo que se puede hacer desde la perspectiva sociológica convencional o desde la antropología ortodoxa, etcétera. Y en eso se fue un montón de tiempo tal vez peleando peleas que no eran necesarias, porque finalmente los programas disciplinares siguieron sus recorridos, y pues esta maestría digamos, se institucionaliza muy rápido en términos de, pues fue un hit académico, al ser la primera, al tener unos precios que pues por ser universidad pública no eran tan restrictivos como pasa con la universidad privada. Ahorita lo virtual pues vino a apalancar un poco pues que las personas tengan la posibilidad de acercarse a otros entornos privados sin que sea pues un golpe económico tan fuerte, ¿no? Pero eso también digamos que ayudó mucho a que pues la maestría se hiciera como un lugar al interior del CES, del Centro de Estudios Sociales, de la facultad, un lugar como de enunciación, de reconocimiento. Yo no hablaría todavía para ese primer momento como de una identidad, pues de todos los debates, una identidad teórica, metodológica. Yo creo que con el tiempo se ha ido construyendo algo de eso. Y también, pues, creo que con el tiempo han llegado muchas profesoras, profesores con un background muy diferente en sus formaciones, en su investigación, y eso ha ayudado a darle forma a la apuesta por estudios culturales desde la nacional, ¿no? También, pues no de formas unívocas, eso es importante. Yo creo que en todos estos años la maestría en estudios sociales, en estudios culturales, no es una maestría, sino han sido varias, de alguna manera, por sus enfoques, por sus lecturas, por las coyunturas y los intereses también de estudiantes que han llegado ahí. Respecto a esto que dices, como de la etiqueta y como de esa defensa que hay, yo creo que, bueno, nosotros estamos como empezando, pero siento que también ese es un tema recurrente, ¿no? Como entender si es importante la etiqueta o no, qué es o no, cómo defenderlo.
También respecto a esto, hablábamos y, bueno, un documento de Eduardo Restrepo específicamente que decía como ya no cabe la discusión sobre si se debería institucionalizar o no los estudios culturales, porque en Colombia ya están institucionalizados y a partir de la maestría de bueno, la primera es la de la nacional, pero ahora hay un montón y eso estamos viendo en esta materia, por algo estamos aquí. Pero pensando como en esto que me dices, ¿qué pensarías, por ejemplo, de un doctorado? ¿Propondrías o estarías de acuerdo con un doctorado en estudios culturales y con qué enfoque o no? Como, ¿cuál es tu postura frente a esa posibilidad? Yo creo que sin duda el campo existe y también creo que hay que superar como esos complejos eh, eh, adámicos un poco de la historia empieza conmigo. Es decir, evidentemente esa fue en términos institucionales la primera maestría, pero ustedes que tienen este énfasis en lo latinoamericano saben que realmente esta línea de estudios en comunicación y cultura venía por lo menos desde los años 80 muy en la línea trabajando y de hecho yo recuerdo que hace un par de años entrevistaba a Luis Enrique Alonso, que es como un teórico español de la sociología del consumo y un poco también de los métodos cualitativos, y él me decía, realmente allá en España, este grupo Martín Barbero, García Canclín y compañía fue muy importante y fue reconocido y es reconocido hoy todavía como uno de los aportes teóricos más importantes que vino de América Latina después de la teoría de la dependencia en los 70. Que nosotros no los conociéramos o que eso no hubiera hecho tránsito decididamente hacia los espacios y los departamentos de sociología, antropología, es otra cosa. Probablemente tenga que ver con esas, digamos, pretensiones a veces, y el hecho pues de que Martín Barbero, García Canclini, Beatriz Arlo, no sé, Guillermo Orozco, todo este grupo originalmente se hubiera ubicado sobre todo en departamentos o de comunicación o muy relacionados con la cultura en un momento en que la cultura no estaba en el alza en el campo académico, ¿no? Entonces eran vistos, insisto, por encima del hombro. Sin embargo, historia hay. Y Martín Barbero, que de hecho pues acompañó esa primera corte en un espacio, en un seminario súper bonito que yo recuerdo con mucho cariño. Eh, pues él nos insistía en que llevaba tiempo desde su cátedra en semiótica, por ejemplo, y en su espacio de trabajo en la Universidad del Valle, diciendo que hay que pensar los estudios culturales, porque son un espacio también ahí importante como de subvertir la lógica colonial del campo académico. Básicamente porque si vamos a pensar la cultura del consumo acá, en la vida cotidiana, pues esos esquemas teóricos que vienen del norte global no nos sirven para entender lo que está pasando en San Victorino o en San Andresito o en las plazas de mercado, etcétera. Todo esto para decir sí, hay un campo y probablemente pues en estos tiempos eh, en los que el discurso de la interdisciplinariedad no está como tan en boga, también debe haber espacios seguramente dentro de poco para un doctorado. Los doctorados que se están pensando y que empiezan a aparecer, lo digo también por el espacio del CES del doctorado en ciencias humanas y sociales, pues buscan y tienen esa vocación interdisciplinar, ¿no? Yo creo que los estudios sociales de la ciencia, los estudios sociales del consumo, los estudios culturales están ahí en el horizonte, pues, como de los espacios académicos desde los cuales se puede pensar los fenómenos contemporáneos. Los posgrados disciplinares seguirán ahí, eso, digamos, siempre será el sujeto como de algún tipo de actualización y demás. Esta es la posibilidad como de plantear otro tipo de preguntas y otro tipo de conexiones, digamos. Por eso creo que, sin duda, un doctorado en estudios culturales puede estar perfectamente en el horizonte cercano. Gracias, David. Vivi. Hola, hola Ajá. David. Mira, queríamos preguntarte de manera, digamos, como personal, ¿qué elementos has considerado que te ha brindado la maestría para el desarrollo, por ejemplo, de tus investigaciones? O si has hecho, digamos, trabajo con intervenciones. Entonces, como, ¿cuál ha sido ese proceso político, académico y que te ha brindado esa maestría?
Sí, bien, digamos que yo lo respondería a tres planos, a un nivel como muy personal, vital, a un plano mucho más como metodológico e investigativo y a un plano político. A un plano personal y vital, la verdad es que no me liberó, pero sí me quitó varios prejuicios que venía, con los que venía pues de mi formación, eh, digamos, acartonada un poco en sociología, ¿no? Entonces algunos temas son más serios que otros o algunos autores son más serios que otros, porque sí. Y nosotros tenemos la lectura legítima de Marx. Por ejemplo, a mí me voló la cabeza Birmingham cuando los conocí. Como, mierda, ¿por qué no me habían dicho que esto podía ser Marx vivo? ¿No? O sea, yo ya llegaba hasta Gramsci y un poco Baudrillard, pues como, chévere, pero lo de Birmingham fue realmente como, y para mí de verdad fue una digamos, epifanía en términos de si uno puede actualizar a Marx, puede actualizar lo que sea, puede meterse a hacer unas apuestas teóricas vitales, políticas y creativas también, chéveres, y además también, digamos, me llevó a perder un poco, o por lo menos poner en cuestión este mal de ojo del intelectual que a veces tenemos, ¿no? Del académico, de que son ciertos autores los que son más relevantes y los que uno asocia ya por default, diríamos, con ciertos temas. El poder es Foucault y así, ¿no? Entonces el trabajo y las clases sociales son Bourdieu y más, qué sé yo. Y en cambio, gente como, no sé, para nombrar a los clásicos con Birmingham o Stuart Hall, pues hace que sea más difícil ese ejercicio dicotómico de relacionar conceptos con temas. Entonces, y me llevó también sobre todo a un diálogo con gente de otras disciplinas que a mí vitalmente me ayudó un montón, dejar esa autorreferencialidad de las ciencias sociales y humanas, que pasa en otros campos, ¿no? No es una excepcionalidad nuestra, pues los físicos y en las ciencias duras los ingenieros hablan con los ingenieros y así, ¿no? Los médicos hablan entre sí, en fin. A nivel más metodológico, esto me llevó a unas búsquedas como mucho más profundas con la etnografía, por ejemplo, con el asunto de orden cualitativo y replantearme también pues la necesidad de que lo cuantitativo no fuera visto como, esa dimensión cuantitativa de los fenómenos sociales no fuera visto como un mal necesario o como algo que uno hace cuando no tiene, digamos, los recursos para hacer trabajo cualitativo. Lo que quiero decir es que yo conocí muchas tesis como estudiante y ahora como profesor que hicieron unos diálogos entre cuantitativo y cualitativo geniales, realmente muy interesantes, y que me llevaron a plantear como, bueno, la perspectiva de estudios culturales es, claro, una pregunta por el poder esencialmente, pero también una perspectiva de encuadre metodológico, en el que un diálogo con criterios sin caer en el eclecticismo, pues es también válida. Y esto pues se proyecta sobre el tercer nivel, que es más como de orden político, y es ahí donde yo empiezo a plantear algo que luego en el doctorado pues rastrearía un poco más a fondo, y es este asunto de los agentes culturales, ¿no? De la agencia cultural. No como una categoría así súper romantizada, idealizada, sino como, digamos, para mí fue el desarrollo natural de esa pregunta de si pues puede el subalterno hablar, ¿no? Fue básicamente como todo un ejercicio de constructivo y muy reflexivo para ir mirando aquellos entornos donde se ha trabajado el asunto de la agencia cultural y pues trabajarlo también a nivel doctorado, pues desde la teoría un poco y desde mi, con mis sujetos de estudio, pues esa fue como las formas como me interpeló en su momento y todavía hoy, esa perspectiva de estudios culturales. Yo estoy de acuerdo, a mí también me ha impactado mucho, pues y también me he encontrado con esa pregunta y aún me sigue dando vueltas porque no es sencillo, ¿cierto? No es sencillo como venir de pronto de una investigación que está cercada y abrirse frente a este marco, como lo mencionas.
que implica una posición política a la hora de hacer investigación. Una pregunta también relacionada como a los inicios de cuando estuviste en la maestría. ¿Qué diferencia encontraste al entrar y luego al salir o cuando ya estabas terminando en cuanto a los conceptos de cultura, la visión del país, las coyunturas pues, que se vivieron durante los años que estuviste en la maestría? Sí, esa pregunta, digamos, como por la cultura y por el apellido, pues, de lo cultural en este caso, es permanente. eh, y yo creo que, pues, uno de los resultados para mí muy evidentes y se nota, por ejemplo, en el tipo de repertorios eh, eh, teóricos que utilicé al final en la tesis es eso, abrirme como a tradiciones teóricas de otros campos, ¿no? Como les digo, hubo como algunas, y yo creo que las podría identificar muy bien como en cada semestre dentro del corpus, pues, de autores. Bueno, esa es otra cosa de esos desencuentros. Eso era meter de todo, ¿no? En esos programas, yo los reviso luego y como pues tendría que ser mucho más chiquito para que la cabeza me diera, pero eran fácilmente, digamos, sesiones en las que discutíamos 5 autores diferentes y así cada semana por curso, ¿no? Entonces era un montón de material. Yo creo que pues, se alinea esto, ¿no? Ese afán como de conocer muy rápido, conocer mucho y poder institucionalizar y poner como la marquita de agua, estudios culturales en otros autores y demás. Entonces decía, este asunto de pensar lo cultural, de pensar las culturas, pues me llevó a ese reconocimiento de otros como autores y otras perspectivas críticas que yo fui incorporando y que tal vez eso es lo más valioso para mí de la maestría, que me ofreció como un espacio en el que yo podía ir como según mi interés de investigación y viendo también cómo pasaba con las demás personas, ir armando pues como un discurso también sobre esto, que en algunos casos pues hacía agua y también en las discusiones se hacía evidente y entonces eso fue muy emocionante a la larga ahora que lo pienso y estábamos muy en caliente pensando el asunto y también echando muchos globos, ¿no? Y seguramente también muy desenfocados en ciertos momentos, pero justo, digamos, los últimos semestres y las tesis fueron como el espacio que nos obligaron como a dar vueltas de tuerca y a remachar bien eso que íbamos construyendo cada quien, pues individualmente en sus tesis y colectivamente en las discusiones de grupo, pero al final pues a darle una cierta coherencia. Yo percibo que si uno mira como retrospectivamente las tesis, incluso por cortes, probablemente no haya como un común denominador teórico tan claro, ni una apuesta política necesariamente, porque eran temas muy, muy diferentes, ¿no? Que iban desde la literatura hasta la intervención, eh, 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 hasta la IP, pues, eh, el cine, en fin, un montón de música, que era el caso mío. Pero siento que todos esos documentos, sobre todo en las primeras cortes, son el resultado y queda patente el resultado de eso, de una búsqueda que pues, seguramente fue tomando forma con mejores resultados en cada caso. Respecto a este tema de, claro, todas las tesis dan como un caleidoscopio un poco y lo que decías ahora, como son diferentes maestrías, pero veíamos como en algunos documentos que estábamos viendo y pensando, por ejemplo, en la intervención y en el contextualismo, no sé, como ya un poco siendo profesor, o sea, y viendo como esos dos perfiles, ¿cómo ves el papel de la maestría o la postura de la maestría frente a temas, por ejemplo, del posconflicto y este tema hoy en Colombia, como la política, no sé, las políticas culturales, el tema de diferenciación y bueno, de cara sobre todo a esta realidad que es posconflicto, que no sabemos si qué tan post es, ¿cierto? Y cómo lo ves hoy, como ya siendo profesor, digamos, ya hablando como profesor de la maestría.
Sí, digamos que uno ya sabe con cada nueva corte, al momento en que se van a presentar, no, casi que de manera intuitiva vaya organizando los temas y uno ya sabe que el cajón, digamos, de temas que tienen que ver con conflicto armado va a ser amplio, va a ser nutrido. Que hay un montón, a priori hay un montón de temas que están ahí, uno ya lo sabe, y más pues porque es la Universidad Nacional, porque es la coyuntura, y claro, al interior de ese cajón pues hay un montón de subtemas, ¿no? La memoria, por ejemplo, hay unos trabajos muy, muy interesantes y muy bonitos, por ejemplo, por todas estas disputas al interior del Centro Nacional de Memoria, bueno, por hablar de algunos ejemplos, y están otros temas misceláneos, que en este caso no es un término despectivo, pues porque sabemos que son estudios culturales y eso me parecía súper bonito. Realmente, yo recuerdo el último grupo en el que acompañé con un seminario de métodos de investigación y se hablaban de tú a tú, digamos, alguien que estaba haciendo, y además era muy bueno y tenía un conocimiento vastísimo en el tema, como sobre el auge y el boom de la industria de los videojuegos en Colombia, un poco una lectura de economía política con eso. Y este personaje debatía con alguien que estaba haciendo algo justamente sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y yo lo veía y decía, este espacio vale la pena solo por esta posibilidad, digamos, de diálogo y de que se interpelen temas, desde temas y desde orillas investigativas como tan diferentes. Ahora, si yo pienso también en las últimas cortes, que hemos encontrado en ese cajoncito de proyectos y de trabajos y tesis sobre conflicto armado, la verdad es que no se agota, la verdad es que siempre aparecen lecturas, incluso perspectivas metodológicas súper creativas, interesantes, por ejemplo. Entonces, este ha sido un espacio ideal para eso, para darse cuenta de que ni los temas son patrimonio de las disciplinas, ni los temas se agotan en función de una perspectiva teórica o metodológica. Siempre he encontrado que ahí se las ingenian como para darle un girito al asunto, para ofrecer en serio alternativas bien creativas a propósito de esos temas. Así que no solo van a estar ahí, bienvenidos que estén ahí, sino que seguramente nos van a acompañar por mucho tiempo más todos los trabajos en esta línea. Y al tiempo, como les digo, y creo que estudios culturales en la nacional y en todo lado se vuelven un termómetro ideal para ver qué está pasando en el campo académico. Seguramente ven un montón de cosas también por las redes sociales, por el Big Data, por ejemplo, ya en los abanicos como de temas de investigación de los estudiantes. Bueno, hay una pregunta como que me parece muy importante tratarla ya, y es que en los estudios subculturales hemos visto que la academia es un escenario de disputa, ¿cierto? O sea, hay relaciones de poder, hay geopolíticas del conocimiento, ¿cierto? Por un lado están la que reproduce la academia como ese lugar, ese, sí, es una geopolítica del conocimiento, ellos tienen, digamos, el saber antes que otras formas, ¿cierto? Pero también está la otra mirada de los saberes otros que han llamado, o de esos saberes situados en los contextos locales. Y frente a eso, ha sido este un motivo de reflexión dentro de la maestría de la Universidad Nacional. Y si es así, ¿cómo han conciliado estas disputas o cuáles han sido, digamos, las conversaciones, los diálogos o las discusiones que surgen alrededor de esto? Sí, yo creo que eso ha sido un tema, digamos, que ha acompañado las discusiones de las diferentes cortes desde el principio, ¿no? Yo siento que no se ha logrado siempre, pero siento que ha habido también, digamos, un interés legítimo de honestidad intelectual por cuál es sí como encajo, digamos, con la voz del otro dentro de mi trabajo. En algunos casos, realmente eso se ha invertido, como les digo, y ha habido unas búsquedas, incluso desde la escritura, desde la presentación de los trabajos finales,
en las cuales ha habido realmente un protagonismo de, digamos, de esos otros sujetos de la investigación que coparticipan o producen el trabajo junto al investigador. Ha habido también muchos trabajos, por ejemplo, que han terminado con un producto audiovisual que es socializado con las comunidades con las que se trabajó. Temo mucho decir comunidad porque también parece como nuestra propia... eh, eh, hay mucho de fetichismo, ¿no? También, así como los economistas, el término mercado es el mercado, para nosotros comunidad es la comunidad, ¿no? Entonces, y es fácil, uno nota a veces cómo se utiliza el término para ganar, pues para quedar bien, ¿sí? Un poco y porque es políticamente súper correcto, ¿no? Usted está diciendo que la comunidad no puede hablar, sí, sí puede hablar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es decir, como les digo, hay muchos trabajos que han tenido un tono que uno rastrea y es, yo creo que esa es otra de esas ironías, pero de las búsquedas bonitas de los estudios culturales, y es que algunos trabajos muy contemporáneos tienen unos discursos teóricos también súper elaborados, por no decir esotéricos, que excluyen pues al que no es iniciado en la jerga, ¿no? Pero a la vez también hay, digamos, un montón de trabajos que han tratado de descentrar esa perspectiva e incluir más en el diálogo a esos otros con sus saberes, con sus prácticas y demás. Recuerdo espacios en que muchas personas de diferentes grupos, comunidades, han acompañado las sustentaciones, han intervenido en las presentaciones a favor, en contra de algún postulado, de alguna afirmación, etcétera, matizando el asunto. Entonces yo creo que eso hace también pues, parte de las búsquedas que no se responden con una fórmula, ¿no? Y que es propio pues, de los estudios culturales y que creo que están ahí todavía muy vigentes, abiertas, digamos, a formular ese asunto. Hay temas donde digamos, es supremamente cuestionable la no horizontalidad en el proceso, por ejemplo, de desarrollo y de escritura de la tesis, pienso en la memoria, por ejemplo, ¿no? Y pues por eso mismo también un poco en la maestría el interés ha sido identificar como cuáles han sido esas claves en términos como metodológicos y también del reconocimiento de prácticas de escritura para poder como pluralizar un poco, descentrar el asunto y no simplemente reproducir esquemas también de escritura académica simplemente por el formalismo. Gracias, David. Hay otra pregunta que nos convoca y nos interesa mucho y es como la concepción de Latinoamérica, ¿no? Nuestra maestría, por ejemplo, es estudios culturales latinoamericanos. Y bueno, como que la noción de Latinoamérica ha sido, no sé, nombrada desde Norteamérica, desde Inglaterra, de las tradiciones pues, de los estudios culturales. ¿Cuál es como la noción o la concepción de América Latina que tiene la maestría de la Universidad Nacional? Yo recuerdo que incluso la primera pieza visual que hubo de esa maestría convocando a la primera corte era esta obra famosa de Joaquín Torres García, el artista plástico uruguayo, que dice el norte es nuestro sur, que es el mapa de América Latina invertido. Ahí ya había una apuesta clara en términos digamos, no solo reconocer una tradición teórica importante, sino por sobre todas las cosas, eso que se ha dado en llamar como un contextualismo radical, es decir, el asunto es desde los contextos locales que hay que pensar el trabajo de investigación, ¿no? Y por eso creo que incluso en las lecturas de Birmingham, Stuart Hall y todo lo demás era bueno, ¿y eso cómo nos interpela acá? ¿Cómo lo aplicamos acá? No eran ejercicios, digamos, como de exégesis per se,
y de reseñar, pues, y de incorporar a mi bibliografía personal, entonces ya leí Hall y etcétera, sino cómo dialogo realmente con eso para pensar el fenómeno local, concreto que yo estoy trabajando. Entonces, digamos, yo siento que ha sido una búsqueda permanente, ¿no? De hacer del sur el norte, y de hacerlo un poco también como hasta donde es posible, pues cortocircuitos a esas geopolíticas del conocimiento, ¿no? De no leer solamente a ciertos autores, en fin, y por ello incluso pues, recientemente cuando uno mira los programas se ha procurado hacer como un cierto balance entre, digamos, los clásicos de los estudios culturales y lo que podríamos llamar como estudios culturales más regionales, latinoamericanos, etcétera, siempre tratar de hacer un contrapunteo, ¿no? Entonces, Hall con alguien más de por acá, o Birmingham con alguien más de Fanon con alguien más de por acá, para pues obligarse a hacer ese ejercicio, insisto, de jugar en los dos escenarios, siempre aterrizándolo al contexto local. Y como en esa línea, nosotros hemos revisado que la maestría de la Nacional tenía un gran interés, y nos lo has contado, sobre las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces queríamos saber cuál ha sido la vinculación con esta producción simbólica y si aún persiste el interés en los estudiantes y las estudiantes de la maestría, pues cómo abordar estos temas y sobre todo resaltar la importancia de estos temas, pues por qué abordarlos, porque en Colombia, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que eso ha estado ahí, sigue muy presente también, por fortuna tal vez en el perfil incluso de las personas que se interesan y que llegan a la maestría, ¿no? Llegan pues muchas personas de literatura, de cine, por ejemplo, artistas plásticos, yo recuerdo en la primera corte también. em, y recuerdo también que en esos seminarios metodológicos, como bueno, la etnografía, yo, ay, no, ya más sobre la etnografía, pues yo vengo de las ciencias sociales, tenía una solvencia, digamos, en el asunto, pero evidentemente había personas desde otras disciplinas que no. Y eso me pareció chévere porque también no era visto necesariamente como un asunto deficitario. Tú vienes de arte, no sabes de etnografía, tienes que trabajar más como para emparejar. Claro, eso es un reto, evidentemente, que hay que afrontar, pero se veía pues en esos conocimientos, por ejemplo, en el trabajo con imagen, Viviana, se veía un plus. Yo recuerdo que en primeros semestres de la maestría una profesora o un profesor hizo un taller justamente como y dedicó un módulo entero a trabajo visual y yo me sentía reanalfabeto, realmente como claro, y eso, por eso les decía, también metodológicamente a mí me abrió, sin esos elementos, probablemente yo no hubiera podido recoger algunas cosas que para mí fueron muy importantes a nivel visual en mi tesis de doctorado, por ejemplo. O sea, sí, eso me fue generando una serie de discusiones que luego fui nutriendo, que me llevaban a chismosear las ostentaciones, por ejemplo, de las artistas y los artistas que se egresaban de la maestría y mirar, plantear las preguntas, uno, ¿cómo hace esto? ¿Cómo organiza esto? En fin. Y difícilmente hubiera tenido, digamos, esos espacios en un posgrado disciplinar, por un lado. Adicionalmente, pues en la maestría también confluyen, digamos, tampoco creo que esto sea como algo excepcional pues de la maestría nacional, pero gente, profesoras y profesores de diferentes generaciones que se han venido sumando, que nos hemos venido sumando, digamos, en los últimos años y con unos niveles de formación y con unas historias también investigativas súper diferentes. Entonces viene gente que ha venido trabajando mucho el tema de performance, por ejemplo, que ya trasciende también pues todo el trabajo o la perspectiva pues como de imagen fija e incluso de documental, pues a llevar pues unos asuntos a la puesta en escena
puntualmente digamos, el conocimiento en el cuerpo, por el cuerpo, con el cuerpo, que son unas apuestas, digamos, epistemológicas, pero también políticas. Entonces, pues me parece que es interesante en la medida en que esos temas que parecen muy como de la agenda académica contemporánea y que muchos estudiantes de diferentes disciplinas salen en el pregrado con la intención y con un interés de seguir trabajando eso, encuentran en la maestría la posibilidad de desarrollarlo con un cierto grado de sistematicidad y rigor. Gracias, David. Ahora hay una pregunta y como un tema ligado como a esto de que es la primera maestría en Colombia y que ha estado muy ligada, por ejemplo, a lo estatal, con el Ministerio de Cultura, con el distrito, ¿cierto? Y también con esta idea de que como que la nacional para muchos está vinculada en el imaginario con la protesta, con el activismo político, con como esos nexos históricos con los movimientos insurgentes, esto como esa tensión o esos dos lados de lo que es la universidad y cómo la maestría entra ahí como en el medio, digamos, de esas dos tensiones, y si crees que, digamos, los referentes neomarxistas o de la nueva izquierda que están tan presentes en los estudios culturales han tenido relación como con el vínculo entre esas dos tensiones. No, yo creo que ese es ya como una visión súper setentera de la nacional. Pero yo entiendo, todavía es leída así. Y a mí la verdad me parece súper curioso, pues, porque en especial, digamos, desde ese espacio de estudios culturales, donde a nivel de temas, a nivel como de horizontes teóricos, de verdad, las estudiantes y los estudiantes están mucho más conectados, digamos, con cosas súper contemporáneas del campo académico, por ejemplo, están muy empapados, como de los estudios postcoloniales, de los estudios subalternos, etcétera, que pues desdibujan un poco, pues no quiero decir que esté despolitizada, ni mucho menos, pues porque además estos estudios culturales, ¿no? La pregunta por la política, insisto, y va de frente, pues, pero digamos, ese imaginario de que pues, se sigue echando piedra, evidentemente, y si no hubiera pandemia se seguiría echando piedra, pero no, digamos, es una práctica performativa que tiene que ver más con cómo se juegan estratégicamente esos imaginarios que con la resignificación, digamos, de movimientos insurgentes y cosas por el estilo. Yo recuerdo incluso que hace unos años hubo una discusión ahí que que fue muy interesante porque vinculaba justamente lo político con lo estético, que fue todo lo que giró en torno a un personaje que se inventaron unos estudiantes de la universidad, que era como Mr. Rayón, no me acuerdo muy bien. Y eso se llevó a las aulas para discutirlo, justamente porque era un personaje, un estudiante que se semidesnudaba, solo dejaba como una suerte de taparrabo, se ponía una máscara como de gas, eh, y el man iba por el campus de la universidad pintando las paredes de blanco donde habían grafiteado. Entonces, y el man salía en las protestas, cuando se estaba echando piedra y cuando se estaban grafiteando, y él echaba, y entonces muchos grupos de estudiantes pues también lo abordaban y lo increpaban como las paredes son políticas, ¿no? Y ahí se abrió una discusión súper interesante también de pues una cierta elocuencia, uno, de una pared blanca, dos, de la pared blanca de la universidad pública como eso, como un recurso público, en fin,
Entonces, lo que quiero decir es que los discursos y los argumentos, por fortuna, se han diversificado y hasta cierto punto también como sofisticado. Entiendo pues que pueda seguir ahí vigente ese imaginario de la nacional mamerta y del estudiante de la nacional mamerto. Creo que es un momento además en el que ese adjetivo mamerto ha sido empleado de forma estratégica también por los espacios de poder para deslegitimar argumentos legítimos de fondo, ¿no? Eh, eh, pero creo que también sigue siendo un espacio y yo, pues muchas veces cuando hablamos con colegas, sentimos eso, ¿no? Que el estudiante en general de ciencias sociales de la nacional a nivel pregrado y posgrado, pues es como muy robusto, robusta teóricamente, ¿no? Y que pues de ninguna manera eso puede ser equivalente, uno, a calificarlo como mamerto, ¿no? Y dos, que lo ideal sería que esa misma talante robusto se proyectara también sobre lo metodológico, ¿no? Entonces son unas apuestas ahí nuevas también que hay que ir planteando. Yo recuerdo mucho, como para poner esto en términos anecdóticos, que no sé, probablemente hace 2 años, en una de estas rondas de inicio de semestre, donde, bueno, preséntese cada quien y cuéntenos cuál es su tema, su interés, y junto a un grupo muy robusto, muy nutrido de personas que querían trabajar en conflicto armado desde diferentes entradas, alguien dijo: a mí me interesa el postporno. ¿Qué es el postporno? Entonces todos como abrieron los ojos y en otro momento hubiera sido como: el postporno, compañero, no es un tema para venir a trabajar en la Universidad Nacional, compañero, ¿no? Porque se utiliza como coma, el compañero. Eh, pero en este caso, no solo no fue el caso, sino que esto se llevó, digamos, a unos como horizontes teóricos en el que, por supuesto, lo que se ponía también era en evidencia las relaciones de poder sobre el cuerpo femenino. O sea, se hizo un giro total que lejos, o sea, para muchos fue evidente que, que el tema podía terminar siendo mucho más político incluso que los temas que normalmente son relacionados, digamos, con lo serio, con lo que sí hay que estudiar en el país, etcétera. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, como el marco de inicio de la maestría, ¿cierto? Que se da en los 90 y a la vez, pues el momento de la política cultural que se va, digamos, como transformando, porque con lo que sucede con la Constitución del 91, entonces, digamos, como que se tienen en cuenta de alguna u otra manera las voces, por ejemplo, de las comunidades indígenas, bueno, y en parte las de los afro, aunque fue una lucha muy fuerte la de las comunidades afro. Pero allí entonces la maestría como que ha ido respondiendo frente a esos cambios en la sociedad colombiana. O sea, sabemos que hay pues lo que nos has contado, hay como unos discursos y unos temas, unos intereses que obviamente son nuevos para entender la cultura durante la época, digamos, de la década del 90, pero así, por ejemplo, en esta etapa de la institucionalidad, ¿cierto? De la institucionalización, perdón, de la maestría, ¿cómo ha ido respondiendo a los problemas de la sociedad colombiana? Me doy la cucharada, Viviana, qué pena. ¿Qué? Curricularmente, o Sí. sea, digamos, se han habido transformaciones también curriculares. Lo que pasa es que Oscar Iván nos contaba que no habían muchas transformaciones en ese sentido. Y también contarte que esta ya es la pregunta de cierre y ya vamos concluyendo la entrevista porque sabemos que también tienes un montón de cositas ahí pendientes y agendadas. Pero es más en eso, en términos del plan de estudios o de las discusiones internas del programa, si de cierta manera se ha respondido a esas transformaciones. Mm, la maestría es vieja, pero no tanto, o sea, es adolescente en realidad, porque yo entiendo que en efecto las discusiones
que terminaron la creación de la maestría se dieron por allá en los 90, efectivamente, pero la maestría como, digamos, viene a tomar forma ya institucional formalmente a inicios del siglo XXI, es decir, creo que la maestría se abre hacia el 2004, más o menos, habría que revisar, pero me parece que está por ahí. Pero y esto quiere decir, entre otras cosas, que lo que le dio dinámica a todas estas discusiones por las cuales se creó la maestría es no solo la Constitución del 91, sino la performatividad de la Constitución del 91 en términos políticos, es decir, esa Constitución terminó en la creación o devino en la creación de un montón de instituciones, de la descentralización también, digamos, de recursos. Fue una Constitución de muchas promesas, ¿no? Y en la que digamos, se pusieron un montón de expectativas respecto a la posibilidad de centrar el campo cultural, el campo político, por supuesto. Y digo esto porque yo siento que durante buena parte, al menos al inicio de la maestría, esto hizo parte como de su horizonte político y fue un, o sea, si algo me atrevería a decir yo que había como en común denominador a los trabajos, a las discusiones que teníamos en algún momento, y aquí hablo pues desde mi perspectiva, era un discurso durísimo contra esa, toda la retórica, digamos, del multiculturalismo, ¿sí? Que jalonó la Constitución del 91, o que fue uno de los, mejor, fue uno de los resultados tal vez no esperados de la Constitución del 91, entonces sí se le dio muy duro a eso, yo creo que fue bien interesante, porque fue la posibilidad, por ejemplo, de mirar críticamente procesos de patrimonialización en boga que pues realmente son bastante problemáticos, no quiere decir pues que había que satanizarlos per se, pero sí había que mirarlos críticamente en un momento en el que muchos sectores de la sociedad, incluso de la academia, no los estaban viendo desde esa perspectiva, sino que por el contrario los celebraban. Yo creo que ahí fue que fuimos identificando como una perspectiva de las preguntas que se podían hacer desde los estudios culturales. Ahora, un poco respecto a lo que dice Diana, sí, yo creo que en términos más como de orden curricular, los espacios de la maestría han sido pensados para bien o para mal como demasiado ambiguos y elásticos, es decir, si tú miras los espacios como teorías de la cultura uno, pues teorías de la cultura uno puede ser lo que tú quieras que sea, ¿sí? O sea, no es un espacio con nombre y apellido propio, no es Birmingham 1 o Stuart Hall 2, sino que pues eso hace que para cada cohorte o cada tanto el comité asesor de maestría se reúna y un poco haciendo lecturas pues como de coyuntura pueda proponer pues como cuál debería ser una orientación ideal en términos programáticos para esas asignaturas. Sin embargo, eh, eh, yo creo que en realidad, salvo algunos ajustes de orden formal para presentación de tesis, de los proyectos y demás, los cajones curriculares, digamos, se mantienen ahí como eso, como elásticos y más bien pues se espera a partir de las propuestas que cada profesor hace, cada profesora, sobre lo que yo quiero dar este semestre para teorías de la cultura es esto o es lo otro. Entonces se discute y en esa discusión es donde pues, se puede ajustar o no también digamos, a eh, problemas políticos de orden mucho más actual. Por ello, pues necesariamente, y esto pasa en todo lado, si uno habla con estudiantes, pues habrá algunos que se sientan muy recogidos en lo que la maestría ofrece en términos como de autores y teorías, y otros que se sientan que están quedando como por fuera porque sus intereses son demasiado específicos, por ejemplo. Tienes el Ay, micrófono. perdón. Sí, me di cuenta que no sé por qué se me ¿Listo? cerró. David, muchas gracias. Bueno, creo que nos das como
un panorama amplio, hablamos de todo un poco, nosotros tenemos como un montón de preguntas y la idea con esto es que de aquí nos van a surgir como grupos de otras preguntas y eso que es lo que vamos a usar en el conversatorio. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Es muy importante para nosotros como este insumo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Diana porque ya vamos cerrando. Gracias, gracias Susana, gracias Viviana, también a Ramón que ha estado pendiente y sobre todo pues a David por el tiempo y por contarnos tu experiencia y todas esas vicisitudes del proceso. Estás invitadísimo al día del conversatorio, si tienes el tiempo es un jueves de 6 a 8, quedo pendiente de confirmarte la fecha y estará como te habíamos contado Oscar Iván Salazar, si en algún momento de pronto también quieres hacer alguna pregunta de intervención, pues bienvenida siempre y acá pues para las que sea David, ya tú sabes. Vale, muchas gracias, Diana. Un placer, Susana, Viviana, Ramón H. Muchas gracias. Y suerte con eso. Me cuentas, Diana, para ver si logro agendarme y acompañar un ratito que sea el espacio. Muchas gracias. Listo, y te estaremos molestando para mostrarte la memoria y para irte contando también qué vamos escribiendo al respecto, de acuerdo a todo lo que nos Listo. arroje el proceso. Gracias. Chévere, me interesa. Bueno, cuídense. Buen día. Gracias. Cuídate mucho. Vale, gracias. Chao. Ay, esperen, no se vayan a desconectar. ¡Ah! No. Bueno, ¿cómo se sintieron? Bien, muy. Yo Sí, creo estuvo bien. que teníamos